Bueno, pues ya hemos estudiado cuatro tipos de ensayos no destructivos: la inspección visual, los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas y los ultrasonidos. Y vamos a estudiar el quinto ensayo no destructivo que nos queda, que es la inspección radiográfica. La inspección radiográfica lo que utiliza son rayos X para mostrar sobre una placa radiográfica, a través de blancos y negros, pues los diferentes defectos que puede tener una soldadura. ¿Vale? Esta técnica es bastante peligrosa porque los rayos X atraviesan nuestros tejidos, atraviesan nuestro cuerpo y pueden ser acumulados, pueden dañar nuestros órganos vitales y acarrearnos problemas. Para ello se utilizan unos aparatitos que se llaman dosímetros, que son estos que tenéis en la foto, que lo que hace es medir la cantidad de radiactividad instantánea y acumulada a lo largo de las horas, los días, las semanas que van acumulando los trabajadores o los operarios. Y trabaja pues igual que una fotografía, ¿vale? Nada más que sería como su negativo. Igual que en la fotografía vemos muy claras, muy blancas las zonas en las que hay más luz y muy oscuras las zonas en las que hay poca luz, la radiografía es lo contrario. Donde ha pasado mucha luz se ve zona negra, y donde ha pasado poca luz se ve una zona blanca, ¿vale? Es al contrario. Bueno, aquí os he puesto una serie de ejemplos de su defecto con la correspondiente radiografía, y quiero que le echéis un vistazo detenidamente, un poco para que os suene, pero lo que quiero, por ejemplo, esta que es muy clara, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es eso, que las zonas en las que, por ejemplo, aquí hay una falta de penetración en la que no hemos llegado a fundir los bordes en la pasada de raíz, entonces aquí hay una falta de material. Al haber falta de material, lo que pasa es que la luz que atraviesa el material, ¿vale? Imaginemos que tenemos aquí la fuente de rayos X que atraviesan el material y llegan a la placa radiográfica que se pone al otro lado, pues esos rayos X por aquí han pasado más fácilmente porque hay menos material. Entonces han pasado más rayos por aquí, y al haber pasado más rayos por aquí han dejado una línea negra que nos está evidenciando que aquí hay una falta de material, y que esa falta de material, al estar en el centro, pues está en la pasada de raíz, en la pasada central, y que por lo tanto es una falta de penetración. ¿Vale? Si esa línea negra estuviera un poquito desplazada, que es lo que ocurre aquí en la radiografía de la izquierda, pues la falta de material ya no estaría en la pasada de raíz, sino que estaría un poquito desplazada, y nos puede estar diciendo que hay una socavación, una mordedura en esa zona. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, esto que es también muy evidente son poros. Estudiando un poco los blancos, los negros y la forma que tienen esos blancos y esos negros, nos pueden dar una pista sobre el tipo de defecto. Por ejemplo, aquí estos poros, los poros sabemos que son unas esferitas en las que hay falta de material, que están acumuladas por gas, y que por lo tanto ha pasado más fácilmente la radiación por ellas, y por lo tanto se ven de una manera más oscura, más negra. ¿Vale? Los estudiáis porque va a haber una actividad más adelante relacionada con estas radiografías. Entonces sí me interesa que entendáis que en las zonas oscuras es donde menos material hay porque ha pasado más luz, y las zonas claras es donde más material hay porque ha pasado menos luz. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estos son grietas. ¿Vale? Vale. Y lo que me interesa también de este tema son los ensayos destructivos, o también llamados ensayos mecánicos, ¿vale? Ya sabemos que son ensayos que requieren la destrucción de la soldadura, y que por lo tanto no las podemos hacer al 100% de la producción, porque entonces todo lo que estaríamos soldando lo estaríamos destruyendo y no estaríamos avanzando nada. Pero sí es verdad que son muy fiables, entonces se hacen a un pequeño porcentaje, por ejemplo, una vez cada 100 soldaduras, para demostrar que estamos haciendo un buen trabajo, o bien también se utilizan en la homologación de procedimientos de soldadura o de soldadores, para ver que realizamos un buen trabajo y que se obtienen los resultados deseables. ¿Vale? Implican un mayor coste porque, además de necesitar reparar la zona que hemos destruido, pues también se hacen en laboratorios con máquinas especiales, hay que esperar un determinado tiempo para obtener los resultados, entonces todo esto pues implica un mayor coste. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo un repaso por todos los ensayos. No es que quiero que tengáis una formación muy extensa sobre los ensayos, pero sí que quiero que sepáis cuáles existen y cuál es la finalidad o en qué se basa cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, el primero, el ensayo de tracción,
ya sabemos que la fuerza de tracción es la que aplicamos una en un sentido y otra en otra. Es como si estuviéramos estirando las probetas, ¿vale? Y digo que esto ya os suena porque este gráfico ya os suena. Nosotros empezamos a estirar el material, hay un espacio en el que el material recupera su forma. Si seguimos estirando, el material entra en una zona plástica en la cual el material se deforma pero ya no recupera la forma inicial y llega un momento en el que el material se rompe. Y esto es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Saber a qué fuerza se ha roto el material. Junto con eso, pues también se puede estudiar lo que se ha estirado la probeta antes de romperse o lo que el espesor de la probeta, que al estirarse pues va a ir reduciendo su espesor, pues el espesor que se ha ido reduciendo también antes de romperse. El ensayo de fatiga también nos suena, y digo que también nos suena porque es un ensayo que es una pregunta que os he hecho anteriormente, que era la rotura por fatiga, y esto no deja de ser la rotura o el ensayo a cargas repetitivas, cargas cíclicas. Es decir, por ejemplo, un acero sabemos que aguanta 100 kilos, pero no es lo mismo que pongamos 100 kilos ahí estables sin que se muevan, o poner 20 kilos, que a priori los aguanta bien el acero, porque hemos dicho que aguanta 100, pero no es lo mismo poner 20 kilos y quitarlos. Los ponemos, los quitamos, los ponemos, los quitamos. Entonces lo que se llaman cargas repetitivas, y puede ser que al recibir estas cargas repetitivas lo que ocurra es que el material se termine por romper antes de tiempo, ¿vale? El ensayo de cizallamiento también lo conocemos, y digo que también lo conocemos porque el esfuerzo o la tensión de cizallado ya vimos que era la que se aplicaba en una tijera, ¿vale? Para partir, por ejemplo, una chapa. Y era en la que aplicábamos de manera transversal una fuerza en un sentido y otra fuerza en otro hasta que conseguíamos romperlo. Y también pues estudiamos a qué fuerza se ha roto, etcétera. Lo que os decía, ¿vale? Todo esto se aplica en unos laboratorios con unas condiciones muy controladas y utilizando unos equipos muy concretos, y por eso son ensayos tan caros, ¿vale? El ensayo de plegado o doblado, pues también, como su propio nombre indica, se trata de doblar el material, las probetas que hemos preparado, y ver si aparecen unas grietas, se resquebraja el material, aparecen poros, o por el contrario, si el material aguanta. Normalmente se utilizan dos muestras, dos probetas, porque una se dobla en el sentido del primer cordón que hemos echado, que es el cordón de raíz, y otra se dobla en el otro sentido, es decir, en el sentido del último cordón que hemos echado, que es el cordón de peinado, ¿vale? Y vemos si efectivamente aguanta lo que tiene que aguantar. Otro ensayo es el ensayo de impacto o resiliencia, que lo que hace, como su propio nombre indica, medir a qué se trata de un ensayo de golpeo, y medimos si el material, si la probeta aguanta el golpe que debe de aguantar. Hay muchos tipos de ensayos de impacto, pero el más típico es el ensayo Charpy. ¿Y en qué consiste el ensayo Charpy? Vale, pues es un péndulo donde el material a ensayar lo colocamos aquí abajo y levantamos el péndulo a una determinada altura con un martillo y lo dejamos caer de manera que ese martillo golpea el material y observamos que la probeta aguanta o no aguanta, ¿vale? Y vemos con qué carga, con qué altura ha aguantado. Y eso se hace un estudio y se obtienen resultados. Y por último tenemos el ensayo de dureza. Ya sabemos que la dureza no tenía unidades, sino que lo que medía era la resistencia de un material al ser rayado o al ser penetrado por otro. Y en esto se basa el ensayo de dureza. Cogemos un material, lo elevamos a una determinada altura y lo dejamos caer sobre el material que estamos ensayando. Y al dejar caer, pues esto deja lo que se llama una huella, y lo que hacemos es estudiar la longitud de esa huella y la penetración o la profundidad de esa huella, y vemos y estudiamos efectivamente qué ha ocurrido. Hay muchos tipos de ensayos de dureza, y lo que cambia fundamentalmente es el penetrador. Por ejemplo, en el ensayo Brinell el penetrador es una bola, una esfera de acero, como la que hemos visto aquí. En el ensayo Vickers el penetrador es una pirámide de base cuadrada, y en el ensayo Rodwell lo que hace la penetración es un cono, ¿vale? Y vemos que la huella que deja pues es diferente. Estudiamos lo que ha penetrado y así sabemos cuál es la resistencia o cuál es la dureza del material que queremos ensayar. Y sabemos que hay otros tipos, muchos más tipos de ensayos destructivos o ensayos mecánicos, como es el ensayo de compresión, el ensayo de torsión, el ensayo de pandeo, que utilizaríamos en función de que queramos ver unos resultados u otros. Lo más importante es que
Estos ensayos se esperan unos resultados y cuando esos resultados que obtenemos son mejores, perfecto. Pero si son peores, es que ha habido un defecto y tenemos un problema, ¿vale? Aquí tenéis las actividades.